El día de hoy terminaremos con la serie de finanzas sanas. Quiero contarte una historia. Un día un matrimonio de más de 30 años se acercó a mí y me dijo que necesitaba consejería. Estando ya en la oficina, ellos me confesaron que tenían problemas y que estaban a punto de separarse. Yo les pregunté qué tipo de problemas, pensando yo que tal vez problemas de la familia o problemas de la pareja, y me sorprendió porque la respuesta de ellos fue: tenemos problemas económicos y estamos tan abrumados que estamos a punto de separarnos, no sabemos qué hacer. Me senté con ellos, oramos, y después de revisar sus finanzas resulta que el 70% del ingreso de los dos estaba destinado a pagar la deuda. Lo más grave de esto es que la deuda no disminuía. Oramos al Señor, le pedimos sabiduría y después de darles algunos consejos, les dejé tarea. Un tiempo después, alrededor de 6 meses después, los hermanos pudieron hacer caso de los consejos y también pudieron tener sus finanzas sanas y saldar sus deudas. Sabes, yo quiero preguntarte, terminar con esta serie de finanzas sanas y decirte por qué nos endeudamos. Sabes, la gente se endeuda en primer lugar porque no respeta los principios de Dios, porque no respeta los principios que hemos estado viendo en las predicaciones anteriores, no respeta esos principios, por lo tanto se mete en problemas. La gente se cree dueña de sí mismo, de su vida. El dinero se convierte en su prioridad, no tiene contentamiento, no tiene disciplina. Así que muchas de estas cosas hacen que las personas se endeuden, no respetar los principios de Dios. La segunda cosa por la cual las personas se endeudan es por las circunstancias. Mira, el libro de Ruth, en el capítulo 1 nos narra la historia de una mujer llamada Noemí. Noemí, esta mujer, se fue de Belén porque había escasez, se fue a otro lado, pero en ese otro lado perdió todo lo que tenía, perdió su esposo, murieron sus 2 hijos. Y la Biblia dice que ella regresó con las manos vacías. Así que también las circunstancias a veces hacen que nosotros nos metamos en deudas. Ella quedó sola, quedó desamparada, ¿verdad? Algunas personas se endeudan debido a un accidente, debido a la muerte de un familiar, debido a la enfermedad, inclusive debido a la pandemia, ¿verdad? También a través también por las malas decisiones. Y por último, la gente se endeuda porque le hace falta conocimiento con respecto a las finanzas. Le hace falta conocimiento con respecto a las finanzas, a veces hace negocios, pero no sabe cómo hacer negocios y entonces el estado financiero de esa persona termina siendo peor que el primero. Quiero decirte antes de avanzar para establecer algunas cosas, ¿qué es la deuda? La deuda es la condición de estar bajo servidumbre de otra persona. Eso es la deuda, estar bajo servidumbre de otra persona. Es tener la obligación de pagar lo que se debe. Es permitirle a otra persona que tenga que reclamarte. Eso es una deuda, eso es una deuda. Y a veces las deudas involucran dinero, a veces promesas, a veces favores, a veces posesiones, a veces tiempo, ¿verdad? Hay diferentes deudas. Proverbios 22-27 nos dice con respecto a las deudas que el pobre es esclavo del rico y el que pide dinero prestado se convierte en servidor de aquel que le presta. Y tú te preguntarás, ¿es pecado pedir prestado? ¿Es pecado pedir prestado? La respuesta es no. La respuesta es no. Deuteronomio capítulo 15 nos enseña algunos de los parámetros por los cuales se tenía que dar un préstamo o recibir un préstamo. Así que sería interesante que tú pudieras leerlo después.
Deuteronomio 15 regulaba las deudas para el pueblo de Israel. El concepto en sí de deuda es negativo y trae diferentes consecuencias, pero no es pecado, a no ser que sea un estilo de vida o que sea ya de manera deliberada que tú te endeudas. ¿Sí? ¿Qué características? Entonces, si no es pecado, puedo pedir prestado. Pues mira, la Biblia dice, no te lo prohíbe, pero la Biblia dice que no le debamos nada a nadie, ya que podemos estar sujetos a servidumbre de otros y no tener la libertad para servir al Señor. Ahora, si tú y yo vamos a pedir una deuda, necesitamos entender que debe de tener esta deuda ciertas características. En primer lugar, debe de ser a corto plazo. No podemos pedir una deuda a largo plazo. ¿Por qué? Porque una deuda a largo plazo genera mayores intereses. Mira, te pongo un ejemplo. Si tú vas a comprar un auto, hay dos cosas que yo te aconsejaría. Un auto nuevo, a crédito. En primer lugar, trata de dar el mayor monto inicial. Yo considero que si tú das la mitad de lo que vale el auto, te va a ahorrar muchos intereses. La segunda cosa es que no lo extiendas por un periodo muy largo, máximo 3 años. Y eso te va a ayudar a ti a pagar menos intereses, porque es menos tiempo el que tú vas a financiarlo y también es menor el monto que tú vas a financiar. Segunda cosa, no solamente debe de ser a corto plazo tu deuda, sino debe de ser con intereses bajos o pagables. Me he enterado de personas que por la premura del tiempo, por la necesidad que están atravesando, piden prestado a intereses muy altos. Y muchas veces estos resultan impagables y terminan perdiendo lo que dejaron en prenda o empeñaron, o terminan en el buró de crédito. Así que necesita el crédito ser pagable. Mira, te cuento una historia. Visitamos a una persona y esta persona nos dice que su esposa dio a luz, pero fue una cesárea y tuvo que hacerlo en un médico particular y necesitaba alrededor de 8,000 pesos. Él tenía un poco de dinero guardado y fue y pidió un préstamo de 7,000 pesos en una tienda. Esta tienda le hizo sus pagos semanales. Los pagos semanales eran de alrededor de 230 pesos. Y tú dices, bueno, 230 pesos semanales, sí, por 2 años. Alrededor de 104 pagos. ¿Sabes? Si tú haces cuentas, iba a pagar más de 3 veces de lo que pidió. Por eso es importante que nosotros veamos, si vamos a pedir un préstamo, veamos qué tipo de intereses nos cobran. Tercera cosa, toda deuda que nosotros pidamos debe de ser pagada. Romanos capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira, es muy importante que si tú has pedido dinero, lo pagues. Platicaba con un amigo que trabajaba hace tiempo en una financiera, que había sido muy exitoso el modelo en República Dominicana y habían trasladado el mismo modelo a México. Pero en México estaba quebrando esta empresa. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los préstamos que había dado esta financiera no eran pagados y la financiera no tenía cómo cobrarlos. Así que es importante que entendamos que si pedimos un préstamo, que si pedimos algo, necesitamos pagarlo. Debemos pagar nuestras deudas. ¿Sabes? Mucha gente se cambia constantemente de casa o se esconde porque no quiere que lo encuentren los cobradores y se vuelve un estilo de vida o simplemente decide no pagar sus deudas.
Quiero decirte algo, mucha gente piensa que se sale con la suya al no pagar lo que debe. Pero la Biblia es muy clara cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, tú no puedes vivir pidiendo prestado y no pagando y no pensar que un día eso te va a venir a tu vida. Por eso es tan importante vivir para Dios. Por eso es tan importante sujetarnos a los principios de Dios. No te engañes. Si tú tienes deudas y tus deudores te andan buscando, habla con ellos, acércate. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra. Y Lucas capítulo 16, versículo 11. Porque mira, como cristianos aspiramos a una vida eterna, a una vida mejor. Y dice el Señor ahí en Lucas 16, 11, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en estos que son las riquezas no fuiste fiel, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Número 4, si vas a pedir una deuda, esta deuda debe de ser planificada. Debe ser planificada, debes planificar la deuda, cuáles son las mensualidades, cuál es el interés, en qué tiempo tienes que pagarlo. Es muy importante, si tú vas a pedir una deuda, que todos esos detalles los conozcas. Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Sabes, un día mi hijo me acompañó al cajero. Él estaba pequeño y miré sus ojos cuando metí la tarjeta, tecleé algunas teclas de ahí del cajero y me dio dinero. Y entonces yo vi cómo sus ojos se iluminaron y se hicieron grandes, ¿verdad? Y le pregunté, ¿qué piensas? Pues que me dio dinero, ¿no? Casi él estaba pensando, quiero una tarjeta así que me dé dinero. Te digo algo. Todo lo que pidas debes de pagarlo. A veces se utiliza la tarjeta de crédito o la tarjeta de la tienda departamental. Es importante que entiendas que eso se debe de pagar. Que eso se debe de pagar. Si gastaste el dinero, págalo. Y si no tienes para pagarlo o para sacarlo a crédito, entonces mejor no lo saques. Por eso es que planifica tus gastos. Y número 5, evita salir de fiador de otro. Evita salir de fiador de otro. Proverbios 6, versículo 1 y 2 nos dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Es importante, hermanos, que entendamos. Hay mucha gente que dice, préstame tu tarjeta, préstame tu crédito para que yo saque algo. Pero te voy a decir algo, si esa persona que te está pidiendo no paga, tú vas a terminar pagando. Conozco a muchas personas, he aconsejado a muchas personas que ha pasado así. Les han pedido la tarjeta de la tienda departamental, la tarjeta de crédito, y de repente no han pagado. No han pagado y ellos han tenido que pagar porque si no entran a buró de crédito. Posiblemente la pregunta más importante en esta predicación es, ¿cómo salgo de mis deudas? Quiero darte 8 consejos de cómo salir de tus deudas, ¿verdad? Tal vez tú no has hecho caso de los principios o has estado en alguna situación. Yo te digo, aquí hay 8 consejos para salir de tus deudas. Número 1, reconoce a quién le debes. Reconoce a quién le debes. Lo primero que tienes que hacer es hacer una lista de las personas a las que les debes dinero. Porque mira, si nosotros no reconocemos que le debemos a alguien, pues no le vamos a pagar.
no le vamos a pagar. Así que haz una lista de las personas con los nombres, con la cantidad, con la fecha que te prestaron, hace cuánto tiempo. Habla con ellas y te pido que les digas que pronto les pagarás. Pronto les pagarás. Acuérdate que lo que sembramos es lo que cosecharemos. Número 2, arrepiéntete delante de Dios y pide su ayuda. Arrepiéntete delante de Dios y pide su ayuda. Muchas veces nosotros le pedimos la ayuda a Dios. Dios, ayúdame, sácame de esta necesidad, sácame de este problema. Pero ¿qué crees que no hacemos? No hay un arrepentimiento, no queremos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de gastar, nuestra manera de administrar. No, debe de haber un arrepentimiento, porque si no cambia, Dios te va a sacar de esta y puede sacarte de esta, pero en un tiempo muy cercano volverás a estar en el mismo lugar, en el mismo pozo de las deudas. Así que necesitas, en primer lugar, arrepentirte, tener el deseo de no seguir viviendo de la misma manera. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscasen mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios puede sanar tu tierra, Dios puede sanar tus finanzas, pero necesita haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento del corazón. Tercer consejo, dale a Dios lo que le corresponde. Mira, la mayoría de las personas que están en deudas, por lo general, han dejado de dar su diezmo. Por lo general han dejado de ofrendar, por lo general han dejado de compartir con los que están a su alrededor y tienen necesidad, porque piensan en sí mismos y dicen, no puedo con mis deudas. Pero hay un problema, que han dejado de honrar a Dios, y Dios es el dador de las cosas, como vimos en los principios. Por eso Malaquías 3:10 nos insta a traer los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios quiere bendecirnos, pero hay que probarlo, hay que buscarlo, hay que ser fieles a Él, porque Él honra a los que le honran. Sin duda, el reconocer a Dios como el sustentador y el dador es a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Nos coloca en el camino correcto el darle al Señor lo que le corresponde para la sanidad financiera. La mayoría de los que viven endeudados han dejado de darle al Señor lo que le corresponde. Número 4, no adquieras nuevas deudas. Si ya tienes deudas, no adquieras nuevas deudas. Quiero contarte, un día se acercó un joven al pastor, no muy grande de edad, pero ya tenía una deuda de aproximadamente 300,000 pesos. Y la deuda no la pidió toda junta, sino había acumulado esta deuda pidiendo 5,000, pidiendo 10,000, pidiendo 20,000, pidiendo 30,000, y la deuda fue siendo más grande, más grande, más grande. Esto es lo que se le llama el efecto de bola de nieve, ¿no? Va siendo más grande, y entonces termina siendo impagable y te termina aplastando como una bola de nieve. Y entonces llegó con el pastor y le preguntó, pastor, ¿no habrá un hermano en la iglesia que me preste 300,000 pesos para pagar todas mis deudas? Y uno piensa, oye, 300,000 pesos es tu deuda. Si no has podido pagar 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, ¿vas a poder pagar 300,000? La respuesta es no. La respuesta es no. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros veamos, porque a veces tenemos deudas, pero se nos antoja algo o queremos algo y no nos importa endeudarnos, y entonces eso nos termina comiendo.
Así que muchas veces nos endeudamos porque no tenemos la disciplina de ahorrar, no tenemos el contentamiento y gastamos de manera indiscriminada. No ejercemos el dominio propio. Número 5. Haz una lista de pertenencias que tienes y podrías vender en caso de ser necesario. Haz una lista de las pertenencias que tienes. Mira, mucha gente dice, no, voy a pedir un préstamo y toma determinado artículo y va a la casa de empeño y lo empeña. Y a veces no tiene dinero para sacarlo y lo termina perdiendo. Te digo algo, mejor lo hubieses vendido desde el principio. Hay gente que dice, tengo deudas y tal vez tienes un auto o tienes un terreno o tienes algo que vender y las deudas te están consumiendo, el interés te está consumiendo. Pues si tienes algo que vender, hazlo, porque si no lo haces al ratito, no solo vas a perder el terreno o las cosas que tienes, sino inclusive vas a terminar perdiendo todo. Vas a terminar perdiendo todo. Número 6. Maneja un control de gastos por escrito. Esto lo vimos en los principios anteriormente. Maneja un control de gastos. Esto te ayudará para ver cuánto dinero tienes disponible para alguna otra cosa que tú quieras o que tú necesites. Entonces, por favor, controla. Haz un control por escrito de cada uno de los gastos que tienes. Algunas personas necesitan reducir sus gastos para poder pagar sus deudas. Número 7. Establece un plan de pagos para tus deudas. Mira, la mayoría de los acreedores están dispuestos a negociar la deuda, porque todos quieren que les pagues, todos quieren que les pagues. Te doy un consejo, mira, empieza con las deudas más grandes o con las deudas que te generan un mayor interés y establece un monto alto. Vas a tener que disciplinar tus finanzas para poder dar un monto alto a los pagos. Y una vez que hayas concluido con esos pagos, ve y sigue con ese monto trasladándolo a las más pequeñas, a las deudas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Te darás cuenta que en un tiempo vas a poder sanar de tus finanzas. Mira, este matrimonio de la historia que te conté al principio, este matrimonio le dije, mira, habla con tus acreedores y dile, mira, no te puedo pagar más intereses, ya no puedo pagarte más intereses, ya te he pagado intereses por más de 2 años, es más, la deuda ya te la pagué, porque ya te pagué los intereses y ya te pagué parte de la deuda, pero no bajaba la deuda. Y le dije, habla con el acreedor y dile, mira, necesito que me des 3 o 4 meses sin que me cobres intereses y yo te voy a venir a depositar y entonces voy a cubrir la deuda. Mira, le dije, pero ora al Señor, humíllate, busca para que hayas gracia delante de aquellos que les debes. ¿Y qué crees que sucedió? Oró el hermano, se humilló delante del Señor y cuando fue a hablar con sus acreedores le dijeron, está bien, nos has pagado todo este tiempo, está bien, te damos 3 meses para liquidar tu deuda. Y en esos 3 meses, esa deuda que era la mayor y que les estaba consumiendo la mayor cantidad de los recursos que obtenían, fue pagada. Número 8, y estoy terminando. Considere tener un ingreso adicional. Considere tener un ingreso adicional. Muchas personas que tienen un solo empleo no les es suficiente para pagar sus deudas o suplir sus necesidades, aun cuando gastan de modo sabio. Entonces, yo recomiendo que busquen otra fuente de ingresos. Ahora, si la esposa tal vez no está trabajando trabaja en la casa, pero no está trabajando percibiendo algún salario y la esposa quiere ayudar, lo que yo recomiendo es que solamente sea por un tiempo corto, que no sea por un tiempo prolongado, porque a veces se descuidan otras áreas en el hogar. Así que si la esposa va a salir a trabajar, recomiendo que sea por un tiempo corto o que sea en algo que no descuide mucho a los hijos, que no descuide mucho
el hogar. Quiero terminar diciendo lo que dice Lucas 10:28. Si tú tienes deudas, te he dado 8 consejos. Quiero terminar diciéndote lo que dice ahí. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Así que yo espero que sus finanzas sean sanas. Espero, porque me acuerdo que hace un mes te dije que hicieras el ejercicio de anotar todos tus gastos. Te va a dar una radiografía. Y si tú tienes deudas, toma estos 8 principios, toma estos 8 consejos y aplícalos a tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de terminar con esta serie de las finanzas sanas. Ayúdanos a tener finanzas sanas. Y aquellos que están atravesando por alguna situación complicada, aquellos que están atravesando por alguna situación de deudas, ayúdales, dale sabiduría para que puedan resolverlos y vivir en libertad. Los pongo en tus manos a tu iglesia y la bendigo en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.